los últimos días, habiéndose anunciado la salida de dos ministros de la Corte, una mujer y un hombre, se ha desatado una polémica en los medios cercanos a las decisiones respectivas y en la opinión pública. Como resultado de la anterior designación de un ministro de la Corte, Medina Mora, que generó un gran debate nacional porque se señaló que no tenía los requisitos constitucionales para hacerlo y sin embargo se impuso. Ahora con estas dos vacantes vuelve a surgir el tema. Nosotros presentamos desde el 24 de febrero una iniciativa precisamente para atacar este problema. No se ha dictaminado. Hemos insistido en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero no se ha dictaminado. Hay varias además que han surgido después. El método actual está prácticamente en manos del presidente de la República. Consiste en que el presidente envía una terna al Senado. Si no se elige de esa terna a la vacante respectiva, manda una segunda terna, y si el Senado tampoco elige de esa terna a nadie, el presidente nombra. Luego entonces es una trampa porque siempre está en manos del presidente. Y lo que ha ocurrido es que, como se requiere un voto calificado, 2/3 partes de la Cámara, para poder elegir un ministro, se ponen de acuerdo, PAN y PRI, y han venido seleccionando uno para ti y otro para mí. Y este mecanismo es el que produjo ese problema anterior. ¿Qué proponemos nosotros? Lo que proponemos es que se termine ese control del presidente de la República de la integración de la Suprema Corte de Justicia, porque lo que resulta, y lo hemos visto últimamente, es que la Suprema Corte queda sometida a los intereses del presidente, que es el que nombra. No está así desde el principio. En 1917, la Constitución de Querétaro, precisamente para evitar este control del presidente de un poder cuya responsabilidad es controlar al presidente, se estableció que los ministros de la Corte los nombraban los congresos de los estados. Fue el general Obregón, presidente de la República, el que modificó este mecanismo para establecer el actual. Es absolutamente indispensable que esto cambie, que la Suprema Corte no sea el producto del presidente, porque la Suprema Corte, repito, debe de controlar la constitucionalidad de los actos del presidente y también del Congreso. Nosotros hemos propuesto todo un mecanismo en el que los ministros de la Corte sean designados por universidades, aquí lo tengo, elegidas en elección directa por los ciudadanos y con la participación de universidades, con grupos sociales, para después establecer una elección. De manera que buscamos que sea este mecanismo, sean ciudadanos los que decidan y no definitivamente el presidente de la República. Hay otros mecanismos. Lo que importa y urge es que se tome en cuenta este problema para no seguir en ese sistema en que la Suprema Corte está bajo el control del presidente, que nos ha producido daños mayúsculos, como por ejemplo que no atajaron como debieron el amparo que presentamos en contra de la reforma energética, la dejaron por ahí, no permitieron el que hubiera una consulta en materia de energía, una consulta a la población, porque la Suprema Corte decidió que no se podía hacer esa pregunta. Y finalmente otro caso emblemático es el de la negación de sus derechos de Carmen Aristegui por la propia Suprema Corte de Justicia, que si bien había dicho que lucharían por la libertad de expresión, la acción que liquidó a esta gran periodista de su estación, en donde tenía un importantísimo auditorio, pero le cayó mal al presidente y la Suprema Corte
no atendió su demanda. Muchas gracias.